Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Muchos inversores no somos suficientemente conscientes que no tenemos ya el viento a favor. A diferencia de los últimos años, tenemos los bancos centrales de enemigo. Hay que decirlo así de claro. Esto es así porque a los bancos centrales no les interesa que la bolsa suba. ¿Por qué? Porque si la bolsa sube, la renta disponible de los ciudadanos es mayor, por lo que serían más proclives a aumentar el consumo y por tanto a tensionar más la inflación. En relación a ello, cada vez que se ven subidas en renta variable, los mensajes de los bancos centrales son más duros. En este sentido, tenemos las declaraciones de esta semana del presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, el cual sostenía que de momento los esfuerzos de la Fed son insuficientes y que el rango bajo de los tipos de interés debería estar en el 5%, pero que quedaría todavía margen para seguir subiendo tipos porque el rango alto lo sitúa alrededor del 7%. Por otra parte, Susan Collins, su colega de la Reserva Federal de Boston, comentaba que los datos de inflación más recientes no han reducido el sentido de lo que puede significar lo suficientemente restrictivo. Es decir, que de momento serían unos datos insuficientes. Vemos, por tanto, que varios miembros de la Reserva Federal siguen siendo muy cautelosos a pesar del último buen dato de inflación. El mercado está descontando que en diciembre subirán 50 puntos básicos, pero veremos. Veremos porque a la vista de estas declaraciones y como continúe subiendo el mercado a corto plazo, no descarto una subida de 75 puntos. Eso por la parte americana. Por la parte europea, Christine Lagarde anunció que seguirán subiendo tipos. Veremos el mes que viene la magnitud de la subida, pero obviamente la prioridad está claramente en luchar contra la inflación. Una inflación que estaría más descontrolada incluso que en Estados Unidos. Pero esta solo sería una pata de la política monetaria, que sería la pata más convencional. Por otro lado estaría la política de reducción del balance, que explicarán más detenidamente en la reunión de diciembre. Habrá que estar especialmente pendientes porque las primas de riesgo de los países soberanos podrían verse muy tensionadas. Además, también comentaba Lagarde que a pesar de que los datos sobre el crecimiento del PIB han sorprendido gratamente, la probabilidad de la recesión cada vez es mayor. Y esto es porque, como decimos siempre, los efectos de subidas de tipos tardan varios meses en empezar a hacer efecto. Bien, este es un poco el entorno de fondo en el que nos estamos encontrando, pero vamos ahora a ver cómo está la situación de las bolsas. Pero antes de pasar a los gráficos, quería agradeceros por todo el apoyo que me dais, y es que ya casi somos 10.000 en el canal. No lo suelo decir muy a menudo porque sabes que me gusta ir al grano en los vídeos, pero cada like, cada comentario, cada vez que compartes el vídeo estoy muy agradecido porque estás ayudando a que el canal siga creciendo, lo cual es muy importante para que siga realizando este contenido. Por cierto, si no lo has visto, he dejado una encuesta en el apartado de comunidad para que votéis por el libro que os parece más interesante. De esta forma, cuando lleguemos a los 10.000, mi idea es sortearlo. Decir que de momento va ganando el de las 5 reglas de Pat Dorsey. Sin duda estáis teniendo muy buen gusto. Bien, pasándonos ya a los gráficos, vamos a empezar como siempre por Estados Unidos y hoy más concretamente por el Nasdaq. Un Nasdaq 100 donde de momento no hay mucha novedad, la media de 200 sesiones sigue en fase descendente y más allá de superar esta resistencia de corto plazo no hemos batido niveles significativos de medio a largo plazo. ¿De qué niveles estaríamos hablando? De este antiguo máximo en el entorno de los 13.735 y por supuesto, como digo siempre, muy importante que la media de 200 sesiones deje de estar en fase descendente y por fin se gire al alza para funcionar de soporte. Por tanto, aquí de momento precaución, vamos a ver la situación del S&P 500. Aquí tenemos el gráfico del S&P 500, donde tampoco hemos batido niveles de resistencia importantes. El primero sería la zona de la media de 200 sesiones, que sigue también en fase descendente. Después tendríamos la directriz bajista principal que une máximos y niveles de 4.327 puntos. Si nos vamos al Dow Jones, tenemos un índice que va un poquito más adelantado que el S&P y que el Nasdaq 100 porque de momento parece que quiere dejar la media de 200 sesiones atrás. ¿Qué va a ser aquí lo relevante? Aquí lo importante va a ser cómo se comporta el precio cuando desarrolla una corrección a este último impulso. Si en esta corrección el precio es capaz de agarrarse a la media y funcionar de soporte, sería una señal muy positiva. Yo de momento tendría precaución, más allá que en el corto plazo habíamos avisado de que podían venir subidas tras la superación de este máximo y tras la activación de un pequeño doble suelo con divergencia alcista. Este escenario ya se ha cumplido, pero falta confirmar mejoría de medio-largo plazo. Un índice que podría dar muchas pistas, lo hemos visto en vídeos anteriores, sería el Russell 2000, el índice de medianas y pequeñas empresas de Estados Unidos. ¿Cuándo daría una señal muy importante en el medio a largo plazo? En caso de superar los 2031-2032 puntos, porque en ese escenario activaría figura de doble suelo.
De momento ha frenado la caída en niveles de 1650. Esta era una zona que en el largo plazo funcionó de resistencia y ahora funcionó perfectamente de soporte. Sería muy importante no perderla. De momento se ha conseguido sostener el precio, pero tiene que confirmarlo girándose la media al alza y superando el nivel de los 2032 puntos. Vista la situación en América, nos pasamos a ver índices europeos. Aquí tenemos el gráfico del DAX, un DAX que ha mejorado su aspecto técnico primero tras romper la directriz bajista principal y tras dejar atrás la media de 200 sesiones. Va a ser muy importante la reacción que tenga el precio en una futura corrección. ¿Cuándo se va a dar esa corrección? Bueno, eso nunca se sabe, pero ya el precio empieza a estar alejado de la media, la subida ha sido muy vertical y ya estamos en zona de sobrecompra, por lo que al no tener soportes cercanos aquí arriba no es momento de comprar ni mucho menos. Visto el DAX, nos vamos al Eurostoxx. Un Eurostoxx donde habíamos avisado de mejoría de corto plazo tras activar este doble suelo. Un doble suelo que obviamente estaría más que cumplido. Además, también ha dejado atrás la media de 200 sesiones. Parece que se quiere girar al alza. Yo aquí, al igual que el DAX, estaría pendiente del precio en una futura corrección de este impulso bastante vertical. Si nos vamos al índice español IBEX, también mejoró en el corto plazo tras superar este máximo de los 7.699, pero a diferencia del DAX y del Eurostoxx, aquí no hemos superado con claridad la zona de la media de 200 sesiones. Esta sería la primera zona de resistencia importante en el índice español. Después ya tendríamos los 8.547 puntos. Nos vamos al FTSE, que se encuentra ahora mismo en zona de nadie con la media de 200 sesiones bastante plana y que poco a poco se empieza a acercar a resistencias importantes. La primera los 7.580 y después esta zona sombreada en los 7.679. Nos vamos al MIB italiano, otro índice europeo que mejoró claramente su aspecto técnico, primero en el corto plazo tras activar un pequeño doble suelo y después tras superar este máximo y dejar atrás la zona de la media de 200 sesiones. Repito un poco lo mismo que en el DAX y que en el Eurostoxx. Hemos mejorado el aspecto técnico, pero va a ser clave cómo se comporta el precio en una futura corrección al impulso previo. Si nos vamos al K40, vemos que hemos superado la resistencia de los 6.610, hemos dejado atrás la media de 200. La clave va a ser lo que realice el precio una vez corrija el impulso previo. En el análisis de hoy vamos a ver como novedad el índice Hang Seng, que es el índice más importante de la bolsa de Hong Kong y que desde mínimos ha tenido un fuerte rebote. Un rebote de un 24% aproximadamente. Sin embargo, para medio y largo plazo vemos que nada habría cambiado. La media sigue en fase descendente y también tenemos como resistencia la directriz bajista principal. Si continúa el rebote, yo aquí ya tendría bastante más precaución porque estaríamos en el entorno de dos resistencias importantes y probablemente ya estaríamos entrando en sobrecompra. Si nos vamos al VIX, al índice de volatilidad, que sabemos que normalmente se comporta con correlación inversa al SP500, vemos que de momento ha respetado la zona de soporte de los 22,64. Como primera resistencia tendríamos la zona de la media de 200 sesiones. Si reducimos mucho el zoom, vemos que aunque a principios de año tuvimos picos más o menos fuertes de volatilidad, ahora mismo estamos en un entorno, podríamos decir, de volatilidad media. Yo no sé si ya hemos visto suelos en las bolsas. Bueno, ni lo sé yo ni lo sabe nadie, que no te engañen. De momento en bolsa europea vimos que muchos índices, el DAX, el Eurostoxx, el MIB, han superado resistencias importantes en el medio y largo plazo, pero, como dije antes, hay que estar muy atentos en futuras correcciones. Respecto a bolsa americana, el Dow Jones dio aviso de corto plazo de que iban a venir subidas, pero de momento en el medio y largo plazo poco habría cambiado. Podría dar una pista, como hemos visto antes, el Russell 2000. Ahora vamos a empezar el capítulo de acciones, vamos a empezar con acciones que me habéis pedido y terminaremos con 5 o 6 que podríamos vigilar porque podrían dar oportunidades. Bien, empezamos viendo la situación técnica de ENCE, una acción que había activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 4,28 y que tuvo fortísimas subidas, pero fue una pena porque estuvo a punto de cumplirlo, pero activó esta figura de rectángulo roto a la baja. El precio cumplió el objetivo, continuó con las caídas y aquí se forma una figura de doble suelo que avisaba que se retomaban las subidas. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, tenemos aquí una zona de soporte muy importante, zona de los 2,75. No llegaría a ser figura de hombro cabeza a hombro, pero perder esta zona sería una señal negativa en ENCE. Zona de resistencia, esta zona de los 3,5 y los 3,73 euros. Nos vamos a ver la situación técnica de Boeing, que se encuentra ahora mismo en plena zona de resistencia, resistencia de la directriz bajista principal y resistencia de la paralela a la directriz que viene uniendo mínimos. Si desde aquí retrocede el precio, esto ya casi se podría tomar como un canal ligeramente ascendente.
Veremos si en esta corrección la media empieza a funcionar de soporte. En caso de superar esta resistencia, después ya tendríamos como nivel a superar la zona sombreada amarilla. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, Star Bull Carriers, que tiene una situación técnica bastante compleja, porque por un lado tiene objetivo activado por segundo impulso bajista hacia niveles de 14,62, pero por otro lado habría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 24,35 aproximadamente. Además, todo esto se podía tomar como una especie de estructura rectangular. Veremos por dónde rompe. Tiene primera zona de resistencia en la parte alta y la media de 200 sesiones. Sería una señal muy negativa perder esta zona de mínimos de los $16,94. Nos vamos a la siguiente acción, Home Depot, que recientemente habría cumplido una especie de doble suelo de pequeña dimensión hacia niveles de 317,26 aproximadamente. Aquí sería muy importante no rellenar este hueco alcista para que tuviera continuidad en las subidas. Siguiente zona de resistencia estaría en esta zona sombreada amarilla, que ya antes funcionó de resistencia, una vez rota empieza a funcionar de soporte y de nuevo tras perderse la zona, aquí ya empieza a funcionar de resistencia y aquí de nuevo el precio se viene abajo. Nos vamos a la siguiente acción, Nvidia, que está ahora mismo luchando contra la zona de la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente. Aquí en máximos te dejo una vela doji de indecisión y a partir de ahí viene un pequeño descanso de esta última subida. Primera zona de resistencia los 170,41 y esta zona sombreada en el entorno de los $193,93. De momento tendría precaución mientras no me forme alguna estructura alcista. Nos pasamos a la siguiente acción que presentó resultados esta semana, que sería Target, que ya había dejado un hueco bastante importante, un hueco bastante negativo, bajista, y este tipo de huecos suelen tardar tiempo en cerrarse. Posteriormente tuvo varios ataques a la media, pero en ningún momento fue capaz de girar al alza y de superar esta última zona de resistencia en el entorno de los $180. Tras presentar resultados dejó un nuevo hueco bajista, por lo que yo de momento tendría precaución. Primera zona de soporte, la directriz que une mínimos y los $144,72. Nos vamos a una acción china que sería Tencent, que habría superado la directriz bajista principal, pero de momento está en la zona de la media de 200 sesiones. Yo tendría precaución con las acciones chinas debido al riesgo país, por lo que no invertiría en ellas salvo ver estructuras muy claras. Otra acción china sería Alibaba, que recientemente también tuvo un rebote, pero de momento no ha superado la zona de la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente y no tiene ninguna estructura alcista activada, por lo que, por lo menos para mí, no me parece interesante. Y lo digo aunque pudieran venir fuertes subidas, porque ha estado muy castigado este valor, pero bajo mi punto de vista debemos exigirle más a las acciones chinas por el riesgo adicional que supone este comentado riesgo país. Ahora nos vamos a otra acción que sería Applied Materials, una acción que ha tenido fuertes subidas desde mínimos anuales, pero de momento no ha podido con la zona de resistencia de los $112,94. ¿Cuándo estaría interesante bajo mi punto de vista? Pues para mí sería muy interesante que el precio siguiese corrigiendo y por aquí por esta zona que viniese una recuperación para formar un segundo hombro de un hombro cabeza hombro invertido. Es un escenario que no tendría ni mucho menos por qué darse, pero que podríamos vigilar porque en caso de producirse podría ser una señal muy interesante. Nos vamos a la siguiente acción. Palo Alto Networks, que se encuentra ahora mismo consolidando la gran subida desde mínimos de coronavirus, de momento ha detenido la caída en la zona de los $140,65, tiene primera zona de resistencia la directriz azul que viene uniendo máximos, y la zona de los 193,08. En caso de superarla activaría una especie de doble suelo, aunque aquí estos mínimos quizás no estén suficientemente aislados. De todas formas, la superación de este nivel sería positivo. Después tendría como resistencia los 213,05. Zona de soporte los 140,65 y este hueco alcista que dejó a mitad del año pasado. Nos vamos a la siguiente acción, Keysight, que sobre finales de 2020 era una acción que nos gustaba mucho porque tenía 3 objetivos activados, objetivos que obviamente acabó cumpliendo y después incluso vinieron más subidas. Aquí en máximos te dibujo una divergencia bajista, fuerte caídas del precio. En la recuperación el rebote se ha frenado en la zona del 61,8% de la última caída y fíjate también qué interesante porque en este rebote esta corrección también se ha detenido en la zona del 61,8% de la última subida. Por tanto, zona de resistencia importante, zona de los 180,30. En caso de superarse, activaría objetivo hacia la zona de, prácticamente de los $200. Zona de soporte, la zona de la media y muy importante, zona de los $149,24.
Nos vamos a la siguiente acción, Ross Stores, que bueno, la traía aquí al análisis porque tenía activado objetivo por doble suelo, pero en la sesión del viernes acabó cumpliéndolo tras haber dejado este importante hueco alcista. Ahora bien, la vela que deja el viernes no es positiva porque es una vela claramente bajista, por lo que tenemos aquí una resistencia clara en el entorno de los 116,08, primera zona de soporte, el hueco alcista previo, la zona de la media y los 69,42 dólares. Nos vamos a ver la situación de Adobe, que ha tenido fortísimas caídas, pero que de momento ha frenado toda esta corrección en el entorno de los 277,40 dólares. Esta sería una zona muy importante de soporte que no debería perder. En cuanto a resistencias, esta directriz Gune Maximus, la directriz bajista principal, la media de 200 sesiones y este antiguo máximo, en el entorno de los 452,53 dólares. Aquí casi podríamos hablar de una especie de triple suelo, pero bueno, hemos visto que tiene muchos obstáculos por el camino. Ahora, una acción que está muy interesante, la vamos a ver ahora, sería IDEX. Y está muy interesante porque recientemente activó objetivo por doble suelo hacia niveles de 514,54 dólares. De momento ha detenido la subida en esta directriz Gune Maximus y yo la vigilaría en caso de llegar la corrección a la zona de la media de 200. Repito muchas veces, por lo menos para mí, no es suficiente que el precio llegue a esta zona, sino que debemos ver algún tipo de reacción, porque si llega a esta zona y sigue cayendo, pues no hemos hecho absolutamente nada. En cambio, si llega a esta zona y te deja alguna vela interesante, te deja alguna pequeña formación alcista, pues quizás pudiera incorporarse a cartera. Ahora, otra acción interesante en este caso de la bolsa europea sería Kering, una acción perteneciente al sector lujo que hace tiempo ya tenía activado un objetivo por rectángulo hacia niveles de 852,05. Sin embargo, por el camino nos dibujó una divergencia bajista y a partir de ahí han venido las caídas. Ahora bien, estas caídas de momento se han detenido en la zona de los 430,50 euros y en caso de superar los 572,20, ojo, repito, solo en caso de superar este nivel, activaría objetivo hacia niveles de 704,85 euros. Por tanto, yo aquí esperaría que batiese este nivel, que confirmara el objetivo por este doble suelo y después buscaría un buen timing de compra. No es mi acción favorita del sector lujo, mi acción favorita la hemos visto muchas veces en el canal, que sería Louis Vuitton, pero bueno, Kering se podría poner interesante en caso de activar este doble suelo. Nos vamos a la siguiente acción, que sería Pernod Ricard, que se encuentra consolidando toda esta última subida previa. De momento ha detenido la caída en esta importante zona pivote sombreada amarilla en el entorno de los 165,95. Daría una primera señal positiva en caso de superar esta directriz que viene uniendo máximos, esta directriz azul. En caso de superarla, hasta podríamos hablar de una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Yo creo que en caso de superarla podemos ver un ataque a la antigua zona de máximos, en el entorno de los 214,90. Nos vamos a ver la situación de otra acción europea que sería Volkswagen del sector automoción, una acción que tendría activado objetivo de largo plazo por este doble suelo hacia niveles de 273,74 euros. Un objetivo que hace tiempo avisamos en el canal, pero también decíamos que había que buscar un buen timing de compra. La subida había sido bastante vertical y yo te proponía vigilarla en una zona Fibonacci. Sin embargo, la media se giró a la baja, por lo que te decía que había que tener paciencia. Aquí muchos decían, oye, es momento de comprar ya, no sé qué. Yo comentaba que ojo, porque la zona de la media estaba funcionando de resistencia y que no había que tener prisa. Siguió corrigiendo, aquí abajo parecía de nuevo buena oportunidad, pero seguía diciendo lo mismo. La zona de la media de nuevo también funcionó de resistencia. Y así continuamente haciendo máximos y mínimos decrecientes hasta que ahora ha frenado las caídas en el nivel de 120,74 euros. ¿Por qué la veo ahora mismo interesante? Porque en caso de superar los 153,76, en caso de superar este máximo, activaría un nuevo objetivo alcista hacia niveles de 185,80 euros. Ojo, de momento no está activado, es una acción que propongo vigilar, solo se activaría este escenario en caso de superar este máximo. Por el contrario, la zona de la media vuelve a funcionar de resistencia y desde ahí vienen caídas, habrá que estar atentos al primer soporte que sería zona de 120,74. En caso de perderlo, sería una nueva señal negativa. Nos vamos a otra acción europea, Prosus, que ha tenido buena recuperación desde el nivel de los 40,26 y que daría una señal muy importante en el largo plazo en caso de superar la zona de 80,14. En este escenario activaría objetivo alcista hacia niveles de 102,84. De momento este objetivo no está activado, pero en caso de que supere la zona y después venga una corrección, se podría vigilar. Por el camino tendría la resistencia de los 80,14 euros.
En el capítulo de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde ya avisamos que había mejorado tras superar la bajista dibujada en color rojo y donde esta semana hemos tenido una continuidad de las subidas para ir a buscar una zona de resistencia importante, zona de los 1.0365, esta zona que antes era soporte muy importante y que te decía que una vez roto pudiera funcionar de resistencia como ya había funcionado previamente en el mes de agosto. Bueno, pues a la primera no ha podido con ella, veremos si es capaz de dejarla atrás para ir a buscar la zona de la siguiente resistencia en el entorno de los 1.0790. De momento la media sigue en fase descendente, sería muy importante que se girase al alza y que empezara a funcionar de soporte para seguir viendo subidas en el euro. Respecto al oro hemos venido avisando de la mejora del gráfico, primero tras esta vela muy potente, después tras la superación de los 1679 activó objetivo por doble suelo que ya estaría cumplido y últimamente te decía que tras superar niveles de 1739 había activado, de hecho todavía tendría pendiente, objetivo alcista hacia niveles de 1849, objetivo por este triple suelo. Ahora bien, por el camino tiene la zona de resistencia de la media de 200 y el nivel de 1826. Respecto a la plata también ha mejorado tras superar esta zona, este entorno de los 20,89, pero de momento la subida se ha topado con la siguiente resistencia, la zona de los 22,45. Yo creo que lo más probable es que continúen las subidas. Tiene primera zona de soporte los 20,89, la zona de la media, esta zona sombreada amarilla, la zona de 18 y los mínimos anuales en el entorno de los 17,39. Respecto al petróleo Brent, no ha podido superar la zona de resistencia comentada en vídeos anteriores. La zona de la media de 200 sesiones ha actuado muy bien como freno de esta última subida y además habría perdido el primer nivel de soporte importante, los 95,85. Ahora, siguiente nivel a tener en cuenta sería esta zona sombreada que anteriormente era una zona de resistencia importante. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para estar pendiente de las siguientes novedades. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.